una tienda de campaña silenciosa en el desierto, el sonido del viento arrastrando la arena, y en su interior una mujer que aprendió a llorar sin hacer ruido. Su nombre casi se perdió entre las páginas de la Biblia, pero su silencio ha clamado durante miles de años. Ella es Sin Noble, la hija de Jacob, la única mujer entre 12 hermanos. Nació entre grandes promesas, pero vivió bajo el peso de la vergüenza. Estuvo marcado por un dolor que la historia intentó borrar, y sin embargo, continuó existiendo, resistiendo, respirando. Mientras que los nombres de sus hermanos resonaban en las genealogías de Israel, el suyo quedaba en las sombras. Pero hay algo que nadie ha notado: Dios nunca olvidó a Dina, porque tras el dolor se escondía un secreto, tras el silencio una lección divina, y tras la herida el poder oculto de la restauración. ¿Por qué se ocultó esta historia? ¿Por qué sufrió tanto la hija de Jacob y casi desapareció de las Escrituras? ¿Qué quería revelar Dios a través de una mujer que lo perdió todo y sin embargo fue recordada por el cielo? ¿Y qué significa realmente ser restaurado por Dios cuando el mundo ya te ha declarado perdido? Pocas personas lo saben, pero la historia de Innoble no termina en dolor, termina en redención, porque el mismo Dios que permitió el silencio fue el Dios que escribió el renacimiento. Y el nombre, que significaba justicia, se convirtió en un símbolo de perdón, sanación y nueva vida. Quédate hasta el final de esta historia y descúbrelo. El secreto que el tiempo intentó borrar. El secreto de la hija de Jacob que demostró el poder de la restauración de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de la historia oculta de Dina, la hija de Jacob, que se enfrentó al silencio, la injusticia y el dolor, pero demostró que Dios nunca olvida los corazones heridos. Descubre cómo el sufrimiento que la destruyó se convirtió en el mismo camino que la condujo a la restauración y el poder de la verdadera fe. El sol estaba saliendo sobre las tiendas de Jacob cuando Lea se puso de parto. Era el 7º hijo que le daría a su marido, pero aquel día el viento soplaba de otra manera. Las parteras se apresuraban, el fuego ardía bajo el caldero de agua caliente, y el cántico de las mujeres resonaba entre las colinas de Padán Aram. Lea se retorcía las manos, el sudor le corría por el rostro, y entre lágrimas y fe, rezaba en silencio: Señor, vuelve a mirar a tu sierva. Que esta hija me haga recordar tu favor. Entonces, los llantos de una niña pequeña llenaron la tienda. Una niña, la única hija entre tantos niños. Jacob se acercó, cansado de los largos viajes y del peso de los rebaños, y vio el pequeño rostro rosado, envuelto en sencillas telas. Lea sonrió dulcemente y dijo: su nombre será Dina. En la lengua antigua, el nombre significaba justicia o Dios juzga. Lea eligió ese nombre porque en su corazón guardaba recuerdos de una vida marcada por comparaciones y lágrimas. Ella había sido la esposa menos amada, aquella a quien el destino había colocado junto a un hombre cuyo corazón pertenecía a otra, Rachel, su hermana. Cada hijo que le dio a Jacob fue un grito de reconocimiento, una esperanza de ser vista. Y ahora con Dina deseaba algo diferente: que el nombre de la niña representara no solo una bendición, sino una recompensa divina, una respuesta al dolor. La tienda se llenó de alegría. Rubén, el primogénito, alzó la cabeza con curiosidad. Simeón y Leví, aún niños, corrieron al lado de su madre para ver el rostro de su hermana. Judá, el 4º hijo, sonrió y dijo: es preciosa, mamá. Se parece a ti. Lea los miró y respondió con ternura: ella es un regalo de Dios. Que el Señor juzgue entre nosotros y nos guíe por el camino de la justicia. Afuera, el viento levantaba polvo de las llanuras. Jacob, observando a su esposa e hijos, parecía aliviado, pero su mirada estaba perdida en el horizonte. Los años de huida, de engaño y de promesas rotas aún le pesaban mucho. Recordó las palabras de Dios en Betel:
el lugar donde el Señor le había prometido descendientes y bendiciones. Ahora, al ver a su hija, nació una nueva esperanza. Dina creció entre campos y tiendas de campaña, rodeada de sus fuertes y temperamentales hermanos. Rubén, el protector; Simeón y Leví, los más impulsivos; Judá, el de corazón firme; Isaacar y Zabulón, los trabajadores; y, sin duda alguna, José y Benjamín, hijos de Raquel, los favoritos de Jacob, completaron el linaje de un clan que formaría las tribus de Israel. Ella era diferente a ellos. Tenía los ojos de Lea, profundos y sinceros, y la curiosidad de Jacob, quien desde joven buscó comprender los misterios de Dios y del mundo. Disfruté viendo la puesta de sol sobre las colinas, escuchando las viejas historias contadas alrededor del fuego y caminando entre los rebaños con mirada curiosa. Dina tenía algo que mezclaba inocencia y valentía, dulzura y un deseo de saber más de lo que le permitían. Una tarde, mientras Lía cosía ropa y sus hermanos cazaban, Dina preguntó: «Madre, ¿por qué me llamas Dina?». Lía se detuvo, sonrió y pasó la mano por el cabello de la niña. «Porque, hija, tu nombre significa justicia. Dios escuchó mis lágrimas y decidió darme un regalo. Quizás algún día lo entiendas». Dina no lo entendió del todo, pero esa palabra, justicia, estaba grabado en su corazón como un sello invisible. Con el tiempo, se dio cuenta de que el amor de su madre era más silencioso que el de Raquel y que la mirada de su padre hacia ella era diferente de la que dirigía hacia José. Pero a Dina no le molestó. Aprendió a encontrar belleza en las pequeñas cosas: el sonido del viento entre las hojas, el olor a pan recién horneado, las historias que hablaban de un Dios que transforma el dolor en promesa. Pasaron los años y la familia de Jacob creció. Las tiendas se multiplicaron, los rebaños prosperaron y el nombre de Israel comenzó a resonar por toda la tierra de Canaán. Desde fuera, todo parecía estable, pero por dentro, las viejas heridas aún ardían. Lía aún cargaba con la sombra del desprecio. Jacob seguía temiendo los ecos del pasado, y Dina, entre risas y sueños, comenzó a descubrir que la vida para los hijos de Israel nunca era sencilla. En su interior ardía una suave inquietud, el deseo de conocer el mundo más allá de las colinas, de comprender lo que se escondía en las ciudades lejanas. A menudo se quedaba de pie junto a la puerta de la tienda, mirando al horizonte, mientras sus hermanos discutían sobre los campos y el trabajo. Lea la observó con el corazón apesadumbrado, recordando las palabras de Jacob: «Nuestra hija es hermosa y pura, pero este mundo es cruel». Y Lía respondió: «Que el Señor la proteja, porque su justicia vendrá de lo alto». Así creció Dina, entre el amor silencioso de su madre, la protección de sus hermanos y la mirada distante de su padre. Nunca imaginó que su nombre, elegido con esperanza, algún día sería pronunciado entre lágrimas. No es que su historia fuera a ser recordada durante generaciones como un espejo de dolor y restauración, porque el nombre Dina no era solo un sonido hermoso, era una profecía. Y toda profecía, tarde o temprano, se cumple, pero Dina aún no sabía que un nombre dado con alegría se convertiría en un recuerdo de dolor. «Papá, ¿por qué nos detuvimos aquí?», preguntó Dina, mirando el valle que se extendía ante ellos. Jacob sujetó las riendas del camello y contempló el horizonte. El sol se ponía tras las colinas de Canaán, y el viento traía consigo el aroma de la hierba y la tierra nueva. «Porque el Señor nos ha traído a este lugar, hija, este es Siquem. Acampemos y descansemos». El campamento comenzó a tomar forma. Los sirvientes levantaron las tiendas, las ovejas balaron y el sonido de los martillos resonó por todo el campo. Jacob, después de tantos años de huida, por fin había encontrado un lugar de paz. Construyó un altar y lo llamó el Eloé Israel. El Dios de Israel es Dios. Allí, entre colinas y pastos, creció Dina. Los años habían pasado rápidamente.
Ahora era una joven de rostro sereno y mirada curiosa. Su larga cabellera, tan oscura como la tierra mojada después de la lluvia, le caía sobre los hombros. Era la única mujer entre 12 hermanos, un mundo hecho de voces masculinas, risas estruendosas y discusiones constantes. Rubén, el mayor, siempre intentó comportarse como un padre. «Dina, no te alejes mucho de las tiendas. Estas tierras son extrañas», dijo con autoridad. Simeón y Levi, más impulsivos, observaban todo con recelo. «Si algún hombre te mira mal, se arrepentirá», murmuró Levi con una voz tan afilada como el filo de su espada. Judá, en cambio, era más tranquilo. «Dejen que vea el mundo, hermanos. Dina no es una niña». Pero cuando Lía escuchó esto, se le encogió el corazón. «¿Ves el mundo?», repitió frunciendo el ceño. «El mundo no es un lugar seguro para una hija de Israel». Dina no respondió. Simplemente sonrió y miró las colinas. Había algo en ella que los demás no comprendían. Creció escuchando las historias de su padre, sobre el sueño de la escalera que tocaba el cielo, sobre el ángel que luchó con él hasta el amanecer, sobre las promesas hechas en Betel. Ella se creyó esas historias. Pero en su interior nacía un deseo silencioso para descubrir el mundo que se extendía más allá de las tiendas de campaña. A veces se pasaba horas mirando a lo lejos a las chicas siquemitas, con sus ropas coloridas y sus risas despreocupadas. Se veían tan diferentes, tan alejados de la rigidez de los hijos de Israel. «Mamá, ¿quiénes son esas mujeres?», preguntó una vez. «Son hijas de la tierra», respondió Lea mientras tamizaba la harina. «No conocen al Dios al que sirve tu padre. Parecen felices». «No todo lo que brilla es una bendición, hija mía», dijo Lía con mirada severa. Pero Dina siguió observando, curiosa. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Siquem se había convertido en un centro comercial. Extranjeros pasaban por allí, trayendo telas, especias e historias. Los hermanos comerciaban, el padre cuidaba los rebaños y Dina se sentía cada vez más sola. Una tarde, mientras las ovejas pastaban, se sentó en una roca y suspiró. «Papá vive para su trabajo. Mis hermanos solo piensan en la guerra. ¿Y yo?», murmuró. La voz de Lía resonó a sus espaldas. «Tú eres la luz de nuestro hogar, hija». Dina se dio la vuelta y sonrió. «¿Luz? A veces me siento como una sombra». «Las sombras también tienen un propósito», dijo Lía, acariciándole el pelo. «Nos recuerdan que hay luz en algún lugar». El viento soplaba suavemente. Dina sintió que algo nuevo despertaba en su interior, una inquietud, como una llamada lejana. Los pájaros volaron hacia la ciudad y ella los siguió con la mirada hasta que desaparecieron de su vista. Esa noche apenas durmió. El sonido de las risas de las chicas del pueblo parecía resonar en su mente. Quería saber cómo vivían, qué soñaban, qué cantaban, pero en el fondo temía traicionar la fe de su familia. Una mañana, Rubén notó la mirada de su hermana. «¿Qué buscas, Dina?», preguntó. «Nada, solo estoy pensando en cómo es el mundo ahí fuera». Levi resopló. «Ahí fuera solo hay peligro, y si vas, nadie podrá protegerte». «No necesito protección», respondió Dina alzando la barbilla. «Solo quiero ver». El silencio se apoderó del grupo. Judá la miró con compasión. «Un día lo entenderás, Dina. El mundo tiene belleza pero también dolor». Ella sonrió levemente, sin imaginar lo proféticas que resultarían esas palabras. El tiempo pasó, y su corazón se debatía entre la obediencia y la curiosidad. Había algo en ella que llamaba la atención, como si el viento susurrara una invitación invisible, y Lía, al notar esa mirada distante, comenzó a rezar todas las noches. «Dios de Israel, protege a mi hija de los peligros contra los que no puedo protegerla». Pero las oraciones de la madre no pudieron cambiar lo que ya estaba escrito. El mismo Dios que la vio nacer tenía planes que nadie aún comprendía. En una tarde cualquiera, mientras el sol se ponía y los campos se teñían de dorado, Dina se levantó
y caminó hasta el borde del campamento. Miró hacia Siquem y vio humo que salía de las casas y oyó risas y música a lo lejos. Su corazón latía más rápido. «Solo un momento. Solo quiero verlo de cerca», murmuró, y dio el primer paso hacia la ciudad. «Dina, ¿a dónde vas?», gritó la voz de Lía desde lejos, pero la hija no respondió. El viento se llevó su nombre y con él el destino de toda una familia. «Solo quiero verlo de cerca, mamá», murmuró Dina, ajustándose la capa sobre los hombros y mirando al horizonte. El viento soplaba cálido, levantando el polvo dorado del crepúsculo. Las tiendas de Israel se extendían a lo lejos, pequeñas entre los campos. Siguió caminando en silencio, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza. Era la primera vez que caminaba sola, sin la atenta mirada de sus hermanos, sin el peso de la voz de Rubén, ni el excesivo cuidado de Levi. El campo se extendía ante ella, vasto y lleno de color. Las verdes colinas se mezclaban con las plantaciones, y a lo lejos se podían ver los muros bajos de Siquem, la ciudad de los cananeos. Dina respiró hondo y pensó: así es el mundo fuera de las tiendas de campaña. El sonido de las risas de las mujeres llegó con el viento. Eran jóvenes de Siquem, sentadas junto al pozo, con tinajas de barro y telas coloridas. Su cabello trenzado y sus ropas bordadas con hilos de oro y plata relucían bajo el sol. Dina se detuvo, observándolos desde lejos, fascinada. Las chicas hablaron alto y claro, con libertad y sin miedo. Uno de ellos la vio y la saludó con simpatía. «Hola, extranjero, ¿de dónde eres?», preguntó con voz alegre. Dina dudó, pero respondió: «Vengo de las tiendas de Israel. Mi padre es Jacob». Las chicas intercambiaron miradas. «Así que es verdad, el hombre que compró tierras cerca del valle», dijo uno sonriendo. «Ven, siéntate con nosotros». Dina se acercó lentamente, con cierta timidez. Nunca antes había estado tan cerca de mujeres de otro país. Reían, contaban historias y cantaban canciones que hablaban de dioses extraños. Los nombres también sonaban extraños: Baal, Astarte. Pero Dina no entendió del todo lo que querían decir. Ella simplemente observaba, fascinada. «Tu vestido es sencillo, pero bonito», dijo una de las chicas. «¿Lo cosiste tú misma?». «Sí», respondió Dina sonriendo. «Mi madre me lo enseñó». «Debe de ser muy inteligente», comentó otro. «Sí, ella reza mucho», respondió Dina pensativa. «Dice que todo viene del Dios de Israel». Las chicas intercambiaron miradas, algunas curiosas, otras indiferentes. El sol comenzó a ponerse. Dina miró a su alrededor. El pozo, las risas, las voces, todo parecía diferente, lleno de vida. Por primera vez sintió que formaba parte de algo más grande, pero había algo en aquel lugar que su corazón no podía comprender. Era como si, bajo la belleza de la ciudad, algo se escondiera, una sombra silenciosa. De repente se acercó un grupo de jóvenes. Eran hombres de Siquem, que vestían finas túnicas y adornos de bronce. Las chicas sonrieron y Dina permaneció en silencio, intentando no llamar la atención. Pero uno de los hombres la vio. Tenía una mirada firme, el porte de alguien acostumbrado a estar al mando. Su nombre era Siquem, hijo de Amor, el príncipe de la tierra. Se acercó con una sonrisa confiada. «¿Quién eres?», preguntó con curiosidad. «Soy Dina, la hija de Jacob», respondió bajando la mirada. «Dina», repitió el nombre como saboreando el sonido. «Un nombre precioso. ¿Significa algo?». «Significa justicia», respondió algo avergonzada. «Justicia», dijo con una media sonrisa. «Es un nombre fuerte, poco común entre las mujeres». Dina se sonrojó. No sabía qué decir. Siquem extendió la mano y ofreció una fruta. «Pruébalo. Es dulce, como esta tierra». Ella dudó, pero aceptó. El sabor era diferente, suave y fragante. Él la observaba atentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. «Nunca he visto a nadie como tú», dijo en voz más baja. «Yo tampoco», respondió Dina, con una sonrisa a medias,
medio confundida. Las chicas susurraban, intercambiando miradas. Siquem se inclinó, con un brillo en los ojos. «Mañana puedo enseñarte los jardines del palacio. Hay fuentes y árboles que florecen todo el año». Dina bajó la cabeza. Yo no sé si debería». «No tengas miedo. Aquí estás a salvo», le aseguró con voz firme. Sintió un escalofrío, no de frío, sino de algo nuevo, algo que no podía nombrar. El sol ya se estaba poniendo. Las sombras de la ciudad se extendían, cubriendo el camino de regreso. Las chicas comenzaron a despedirse riendo e invitando a Dina a volver otro día. Se alejó lentamente, pero antes de irse miró hacia atrás. Siquem seguía allí de pie, observándola. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, una mirada llena de promesas y misterio. Dina sintió un vuelco en el corazón. No comprendía lo que significaba aquel momento, pero algo en su interior le susurraba que nada volvería a ser igual. A lo lejos, el viento traía el balido de las ovejas y el lejano llamado de su madre. Respiró hondo y comenzó a caminar de regreso, con el rostro aún ardiendo y la mente confusa. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El campo, antes tan brillante, ahora lucía diferente. El mismo sol dorado proyectaba largas sombras sobre el suelo. Cuando llegó al borde de las tiendas, miró hacia atrás por última vez. El valle de Siquem resplandecía bajo la luz del crepúsculo, y en su interior algo nuevo despertaba: curiosidad, fascinación y un peligro que aún desconocía. «Mañana tal vez regrese», susurró. «Dina, ¿quién es ese hombre que te estaba observando desde la ciudad?», preguntó una voz a sus espaldas. La sangre se le fue del rostro a la joven. El destino, en silencio, ya había dado su primer paso. Antes de continuar, queremos hacerles una petición especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. De esta forma, nos ayudas a seguir sacando esto a la luz. Las historias olvidadas de la Biblia, como la de Dina, una mujer que lo perdió todo, pero lo encontró en Dios, la fuerza para volver a empezar. Ahora, síganme y verán cómo su silencio se convirtió en voz y su dolor en testimonio. «Me miró, mamá, y no sé por qué», dijo Dina en voz baja, tratando de ocultar el rubor en su rostro. Lía levantó la vista del telar y la observó en silencio. El fuego de la tienda crepitaba, proyectando una luz amarillenta sobre el rostro de su hija. «¿Un hombre de la ciudad?», preguntó con aprensión. «Sí», respondió Dina. Parecía importante. Lía suspiró profundamente. «Hija, las ciudades están llenas de ojos curiosos. Es mejor no volver allí. Solo fui a ver a las chicas, mamá. Fueron amables», intentó explicar. «La bondad del mundo no siempre es sincera», murmuró Lía. «Recuerda, somos extranjeros en esta tierra». Pero esa noche, Dina apenas pudo dormir. El rostro del hombre seguía volviendo a su mente como un destello que no se desvanecía. La mirada firme, el tono de voz tranquilo, la sonrisa discreta. Había algo en él que despertaba una mezcla de miedo y curiosidad. Al día siguiente, mientras sus hermanos estaban en el campo y su padre cuidaba los rebaños, Dina salió a dar otro paseo por el valle. El sol brillaba con fuerza y el aire estaba impregnado del aroma del trigo y la tierra húmeda. Caminaba despacio, observando las flores que crecían entre las piedras sin darse cuenta de que la seguían. Siquem, hijo de Amor, príncipe de la región, la observaba desde la distancia. Era joven, fuerte y estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Vio por primera vez a la hija de Jacob cerca del pozo, y desde entonces sus pensamientos fueron inquietos. Ninguna de las mujeres de su pueblo se parecía a ella. Sencilla, modesta, diferente. Había algo en Dina que no podía definir, una pureza que lo atraía y al mismo tiempo lo inquietaba. Cuando ella se detuvo a recoger una flor, él se acercó. «¿Has vuelto?», dijo con una sonrisa amable. Dina se sobresaltó. «Yo no sabía que había alguien aquí. Este es mi lugar favorito», respondió.
Me gusta escuchar el viento entre los árboles. A mí también me gusta, dijo mirando al suelo. Por un instante reinó el silencio. Siquem observó su rostro, sus ojos sencillos y sinceros. «Dina, ¿verdad?», preguntó. Ella asintió. «Hija de Jacob, Jacob, el extranjero que compró tierra cerca del valle», dijo Siquem. «Mi padre lo respeta». Dina se sentía a gusto, aunque sin entender por qué. «Su nombre es Siquem, ¿verdad?». «Sí», respondió. «Y quiero conocerte». Ella dio un paso atrás. «¿Saberlo?». «Sí», dijo sonriendo. «Quiero saber qué piensas, con qué sueñas». Dina soltó una risita suave, sin saber cómo reaccionar. «Nadie me ha preguntado eso nunca». Siquem se acercó. «Entonces, dime, sueño con la paz, con un lugar donde mi padre no tenga que huir y donde mi madre pueda sonreír», respondió distraídamente. «¿Puedo mostrarte un lugar como ese?», dijo Siquem, extendiendo la mano. El contacto fue ligero, pero aceleró el corazón de Dina. Ella retrocedió asustada. «No necesito regresar. Espera», suplicó Siquem. «No quiero hacerte daño». Pero aquel deseo ya se había transformado en algo más fuerte que las palabras. Se acercó demasiado rápido, intentando agarrarla. «Déjame ir, Siquem», gritó, intentando escapar. El campo quedó en silencio. Solo se oían los sonidos de la lucha y la respiración agitada. Los pájaros volaron lejos de los árboles. Dina lloraba y suplicaba, pero él, cegado por la pasión, ignoró sus súplicas. Y en ese instante le arrebataron su inocencia. El viento, que antaño llevaba consigo el aroma de las flores, ahora traía consigo el peso del silencio. Entonces Siquem cayó de rodillas, con el rostro contorsionado por el dolor. «No quise», murmuró con voz temblorosa, «no quise hacerte daño». Dina permaneció inmóvil, con la mirada perdida. «¿Qué hiciste?», preguntó débilmente. «Te juro que te amaré», dijo intentando tocarla. Se marchó llorando. «El amor no nace del dolor», respondió entre sollozos. Siquem estaba desesperado. «Dina, te pido perdón. Hablaré con mi padre. Serás mi esposa. Honraré tu nombre». Pero sus palabras cayeron al suelo como hojas secas. El daño ya estaba hecho. El cielo despejado parecía lejano, y el corazón de Dina estaba envuelto en sombras. La llevó a su casa, intentando cuidarla, ofreciéndole perfumes y joyas, pensando que así podría deshacer lo que había hecho. Pero Dina no quería ni oro ni vestidos. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo. Anhelaba el silencio de su tienda de campaña y el abrazo de su madre. Solo quería volver a ser la hija de Jacob. En el palacio, Hamor, el padre de Siquem, se sorprendió al enterarse de lo sucedido. «Hijo, ¿qué has hecho?». «Padre, la amo. Quiero que sea mi esposa. Habla con Jacob, pídele su mano», dijo con resolución. «Pero ella es hija de extranjeros, y su padre es un hombre de fe», advirtió Hamor. «Aún así, daré lo que sea necesario», respondió Siquem. Mientras tanto, en casa, Dina permanecía en silencio. Sentada junto a la ventana, miró al cielo y murmuró: «Señor, ¿por qué sigue brillando el sol si todo dentro de mí se ha oscurecido?». Afuera, nadie sabía lo que había sucedido. La ciudad continuaba con sus festividades, pero para ella, el tiempo se había detenido. Cada voz, cada sonido parecía distante. Su corazón, antaño lleno de curiosidad y vida, ahora latía débilmente, entre la vergüenza y el miedo. Esa noche, Siquem intentó acercarse de nuevo. «Dina, escúchame, juro por los dioses de mi tierra». Ella lo interrumpió. «No juréis por dioses que no saben lo que es la pureza». Bajó la cabeza. «Entonces enséñame acerca de tu Dios». «Dios mío, uno no aprende con palabras sino con arrepentimiento», dijo con una firmeza inesperada. Por un instante, Siquem la miró de forma diferente, como si la culpa comenzara a pesarle. Pero su dolor era mayor que cualquier promesa. El silencio llenaba la habitación y el viento soplaba afuera, llevando el eco de un grito que nadie escuchó. «Papá, mamá, ¿alguien me oye?», susurró Dina, mirando al cielo oscuro.
pero solo el viento respondió. El grito de Dina no resonó entre las tiendas. Solo el cielo lo oyó. «Por favor, no me dejes sola», susurró Dina con voz casi débil. Siquem permaneció arrodillado con el rostro lleno de arrepentimiento y miedo. «Te lo juro, Dina, no quise hacerte daño». «Te quiero», dijo intentando tocarle la mano. Ella retrocedió. «El amor no causa heridas», respondió ella mirando al suelo. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo habitual. El bullicio de los mercados, las risas, el lejano sonido de los herreros. Pero dentro de la casa de Siquem, todo estaba en silencio, pesado. Dina se sentía prisionera de su propio cuerpo y de la vergüenza que la rodeaba. Permaneció en su habitación durante días, rechazando la comida y llorando hasta quedarse dormido. Los sirvientes intentaron consolarla, pero ella no dijo nada. Su silencio era como un muro, alto, frío e insuperable. Un día, Hamor, el padre de Siquem, entró y vio a su hijo abatido. «¿Qué te ha pasado, hijo mío?», preguntó. Siquem alzó sus ojos cansados. «Padre, he pecado contra ella, pero la amo. Necesito que sea mi esposa». «Eso no borrará lo que has hecho», respondió el padre con tristeza. «Aún así, quiero solucionarlo. Hablaré con su padre, le ofreceré lo que sea». Hamor suspiró, se rascó la barba gris y miró por la ventana. «Jacob es un hombre diferente. Sus dioses no son nuestros dioses. Entonces hablaremos en paz. Me casaré con ella», dijo Siquem con resolución. «Y si se niega, entonces suplicaré», respondió el hijo con la voz quebrada por la emoción. Mientras tanto, Dina permaneció en silencio. Las horas transcurrían lentamente, y el sol que entraba a raudales por la ventana parecía burlarse de su dolor. Recordaba el rostro de su madre, la risa de sus hermanos, el olor de las tiendas de campaña. Ahora todo parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. «Señor, ¿qué será de mí ahora?», murmuró mirando al cielo. Siquem intentaba acercarse cada día. Le traía flores, fruta, telas finas, como si pudiera comprar el perdón. «Dina, háblame», suplicó. Ella lo miró en silencio, sin ira, pero sin esperanza. Continuó. «Voy a ver a tu padre. Necesitas saber que te quiero». Cerró los ojos. «Mi padre no lo entenderá», respondió en voz baja. «Ningún padre lo entendería». Esa tarde, Hamor y Siquem se prepararon para ir al campamento de Jacob. Trajeron regalos, ganado, plata, telas y sirvientes. El príncipe creía que el amor justificaría el error, y su padre lo siguió en silencio temiendo lo peor. A lo lejos, en las tiendas de Israel, Jacob cuidaba los rebaños cuando se acercó un mensajero. «Señor, el príncipe de Siquem viene a recibirlo». Jacob frunció el ceño. «¿Qué quiere un príncipe cananeo de mí?», preguntó. El mensajero vaciló. «Viene a hablar de tu hija». Jacob se detuvo con el bastón temblando en sus manos. «Mi hija, Dina», repitió con voz ronca. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Llamó a un sirviente. «Traigan a Lía aquí». Ahora, cuando Lía llegó, ya sabía que algo malo había sucedido. «Jacob, ¿qué ha pasado?», preguntó angustiada. Respiró hondo. «Alguien vendrá a hablar de nuestra hija», dijo sencillamente. Lía se llevó las manos a la boca, con el rostro pálido. «Que el Señor tenga misericordia». El viento parecía fuerte cuando llegaron Hamor y Siquem. Los sirvientes de Jacob se alejaron, recelosos. Siquem desmontó de su caballo y, sin dudarlo, se arrodilló ante el patriarca. «Cometí un error, pero amo a tu hija. Quiero casarme con ella». El silencio cayó como una piedra. Jacob no respondió. Simplemente lo miró fijamente, con el rostro inexpresivo y los ojos llenos de dolor. Hamor intentó suavizar el golpe. «Mi señor, no queremos la guerra. Ofreceremos cualquier dote, cualquier regalo. Que haya paz entre nuestras casas». Jacob permaneció en silencio. Los hermanos seguían en el campo y él no quería actuar antes de tener noticias suyas, pero en su interior ardía algo, una mezcla de ira, vergüenza e impotencia.
Mientras tanto, Dina, en casa de Siquem, escuchaba voces lejanas a través de la ventana. Intentó comprender, pero todo le resultaba confuso. El miedo se apoderó de ella. «Lo saben», murmuró, aferrándose con fuerza a su capa. «Mi padre lo sabe». Las criadas observaban con lástima. «Tu padre vendrá a buscarte, niña», dijo uno de ellos en voz baja. «Y cuando él venga, ¿me seguirá llamando hija?», preguntó Dina con lágrimas en los ojos. El sol comenzó a ponerse. En las tiendas de Jacob, Lea lloró en silencio. «Señor, no permitas que la vergüenza se apodere de nuestra casa». Jacob la oyó, pero permaneció inmóvil. Su corazón estaba destrozado. Perdonar, castigar, guardar silencio. Ninguna opción parecía justa. Los sirvientes de Amor esperaban una respuesta, pero Jacob simplemente levantó la mano y dijo: «Esperen, hijos míos, cuando regresen, hablaremos». El príncipe asintió esperanzado, pero la mirada de Jacob era distante, fría como la noche que se avecinaba. De vuelta en la ciudad, Dina se tumbó con la cara vuelta hacia la pared. Ni un sonido, ni una palabra, solo el sonido de su propio corazón, cansado y triste. Sabía que el silencio era su única defensa, silencio y fe. Y así, mientras la noche cubría Siquem con su manto oscuro, dos casas esperaban el amanecer, uno lleno de culpa, otra llena de dolor. «Papá, ¿qué harás cuando te enteres de todo?», susurró Dina, con lágrimas empapando la almohada. Y cuando Jacob lo oyó, su silencio fue tan profundo como el de su hija. «Jacob, por favor, háblame», suplicó Lea, con los ojos llenos de lágrimas. El patriarca permanecía inmóvil a la entrada de la tienda, con el rostro vuelto hacia el suelo. Sus manos se aferraron con fuerza al bastón, como si ese trozo de madera fuera lo único que aún lo sostenía. «No sé qué decir, Lea», respondió con voz ronca. «¿Cómo encuentra las palabras un padre después de oír algo así?» «Pues no te calles», gritó. «El silencio me mata más que las noticias». Jacob alzó la vista, cansada y enrojecida. «Si hablo ahora, podría destruir todo lo que he construido». El viento soplaba, levantando polvo alrededor de las tiendas. El rebaño balaba a lo lejos, como si el mundo ignorara el dolor que acababa de sufrir aquella familia. Lea se acercó, se arrodilló ante él y lo miró fijamente. «Nuestra hija está herida, Jacob, deshonrada, y tú aquí en silencio». «La amo, Lea», dijo respirando hondo. «Pero si actúo por impulso, traeré sangre a nuestro hogar». Se puso de pie, con lágrimas que le corrían por las mejillas. «Ya hay sangre en nuestros corazones. Dina necesita justicia, no esperar». Jacob apartó la mirada. «Justicia», repitió, como si el nombre de su hija resonara en su interior. «Dios juzga». Eso era lo que su nombre siempre había significado. «Quizá el Señor mismo juzgue lo sucedido». Lea negó con la cabeza, consternada. «Dios espera que un padre luche por sus hijos, Jacob. No puedo aceptar tu silencio». Él respondió con firmeza: «Y no puedo arriesgar el destino de esa promesa por un acto de venganza impulsivo». «¿Una promesa?». Lea se acercó. «¿Qué promesa vale más que la vida de una hija?». El silencio entre ambos era denso. Jacob cerró los ojos y sintió un nudo en la garganta. Desde muy joven había vivido huyendo de Esaú, de Labán, de sus propios errores. Ahora parecía que volvía a huir, solo que esta vez de la mirada de su esposa y del dolor de su hija. Afuera, los sirvientes caminaban inquietos de un lado a otro. Todos conocían el rumor. El príncipe de la tierra había violado a la hija de Israel. Algunos murmuraban, otros evitaban la mirada del patriarca. Jacob no alzó la voz. No ordenó que se trajeran armas, simplemente estaba esperando. «¿A qué esperas?», preguntó Lea casi en un susurro. «Mis hijos», respondió, «están en el campo. Quiero hablar con ellos antes de tomar cualquier decisión». Lea se dio la vuelta indignada. «¿Y si quieren la guerra?». «Entonces habrá guerra», dijo Jacob en voz baja. «Pero quiero estar seguro de que es la voluntad de Dios, y no solo el dolor de un padre». Cayó la noche sobre Siquem.
El cielo carmesí reflejaba el peso de la culpa y la vergüenza. Jacob se dirigió al altar que había construido al llegar a aquella tierra. Tocó las frías piedras y oró en silencio. Señor, enséñame qué hacer. Si levanto la mano, que no sea por vanidad. Si guardo silencio, que no sea por cobardía. Lía lo observaba desde la entrada de la tienda. Ella vio a un hombre dividido, el patriarca y el padre luchando dentro del mismo corazón. La fe lo mantuvo cautivo, el amor lo impulsó hacia adelante. Ningún camino parecía correcto. A lo lejos, un sirviente corría hacia las tiendas. «¡Señor Jacob!», exclamó. «¡Tus hijos regresan del campo!». Jacob levantó lentamente la cabeza, con el corazón acelerado. Lía apretó su capa contra su pecho. «Que Dios tenga misericordia», murmuró. Minutos después, los hermanos emergieron del polvo, guiando bueyes y ovejas. Rubén iba a la cabeza, seguido de Simeón y Leví, ambos con semblante serio. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Rubén, notando el ambiente tenso en el campamento. Jacob los miró fijamente, sin saber por dónde empezar. «Siéntate, hijo mío. Hay algo terrible que necesitas oír». La mirada de Simeón se endureció. «¿Se trata de Dina?». Jacob vaciló. Lea dio un paso al frente. «Sí», respondió. «Se trata de nuestra hija». Los hermanos intercambiaron miradas. Levi apretó el puño. «¿Qué le pasó?». Jacob respiró hondo, intentando mantener la voz firme. «Siquem, hijo de Amor, la deshonró». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Los ojos de Rubén se abrieron de par en par. Leví apretó los dientes y Simeón dio un paso al frente con la voz temblorosa de ira. «¿Qué hizo?». Jacob asintió. «Has oído bien, y ahora quiere casarse con ella». La explosión se produjo como un trueno. «¿Matrimonio?», gritó Simeón. «Después de mancillar el nombre de nuestra hermana». Levi dio un paso al frente. «Esto es indignante. Esto es una blasfemia». Jacob intentó contenerlos. «Espera, escucha antes de actuar. Amor y Siquem han venido a ofrecer regalos y paz». «¿Paz?», interrumpió Levi furioso. «Donde hay vergüenza, no hay paz». Rubén sujetó el brazo de su hermano, intentando calmarlo. «Papá, ¿qué vas a hacer?». Jacob miró al suelo. «Todavía no lo sé». Simeón gritó. «Entonces lo sabremos». Los hermanos se alejaron murmurando entre sí, consumidos por la ira. Lía, desesperada, miró a su marido. «Van a hacer algo terrible, Jacob». «Lo sé», respondió con semblante abatido. «Y nada de lo que diga los detendrá». El viento sopló con más fuerza, como presagiando una tormenta. El sol ya se estaba poniendo y las sombras se alargaban sobre las tiendas de campaña. Jacob permaneció allí solo, sintiendo el peso de la promesa y el temor a lo que estaba por venir. Alzó los ojos al cielo y murmuró: «Señor, protege a mis hijos de sí mismos, y no permitas que la sangre de un error traiga sobre nosotros una maldición». «Padre», dijo Rubén, volviéndose hacia él con el rostro tenso. «Los hermanos ya se han armado, se dirigen hacia la ciudad. ¿Qué sucederá ahora?». Jacob cerró los ojos, con el corazón apesadumbrado. Sabía que sus hijos ya regresaban del campo, y que no traerían paz a su corazón. «¿Qué han hecho, padre?», gritó Simeón, dando un paso al frente, con el rostro contorsionado por la furia. Jacob permaneció sentado, firme, pero su mirada lo decía todo. «Siquem, el príncipe de la tierra, violó a tu hermana». Leví apretó el puño, con la mandíbula temblando. «¿Y todavía tienes la desfachatez de pedirle la mano?», preguntó, incapaz de contener su ira. «Sí», respondió Jacob con voz grave. «Vino aquí con su padre y ofreció dote, riquezas y paz». El silencio que siguió fue estremecedor. Rubén intentó intervenir, interponiéndose entre los hermanos. «Cálmate, la ira no hará que Dina regrese». Pero Levi dio un paso al frente, con los ojos llameando de ira. «¿Silencio? Después de todo esto, deshonró el nombre de Israel, Rubén, el nombre de nuestra hermana». Jacob se puso de pie y se encaró a sus hijos. «Yo también sufro por dentro, pero no actuemos sin pensar». «¿Pensar?», replicó Simeón con ironía.
Mientras nosotros pensamos, ellos se ríen de nuestra vergüenza. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las tiendas se balancearan. Lía, que escuchaba desde la entrada, se cubrió el rostro con las manos. Todo el campamento parecía contener la respiración. Jacob se acercó al altar y tocó una de las piedras. «Para esto no me trajo Dios. No quiero más derramamiento de sangre en esta tierra». Levi se acercó con la mirada dura. A veces, la sangre es el único lenguaje que entienden los malvados. Rubén intentó contenerlo. «Levi, piensa. Si luchamos, las ciudades vecinas se volverán contra nosotros. Prefiero morir luchando que vivir con vergüenza», respondió Levi. Simeón se volvió hacia su padre, con la voz quebrada por el dolor. «¿No lo entiendes? Es nuestra hermana, la hija de la promesa. ¿Cómo puedes aceptar semejante afrenta?» Jacob cerró los ojos. «No lo acepto, pero hay momentos en que el hombre debe esperar el juicio del Todopoderoso». «¿Y si el Todopoderoso tarda demasiado?», gritó Levi. «¿Cuánto tiempo, padre? ¿Cuánto tiempo más sufriremos esta humillación?». El patriarca permaneció en silencio. Era el mismo silencio que lo había acompañado desde que escuchó la noticia. Lía se acercó y tocó el brazo de su marido. «Háblales, Jacob. Están cegados por la ira». Él respondió en voz baja. «Y yo, Lía, estoy cegada por el dolor». Simeón se volvió hacia sus otros hermanos. «No me quedaré de brazos cruzados. Este hombre tiene que pagar». «Yo también», añadió Levi. «Que pruebe la vergüenza». Rubén dio un paso al frente, intentando ser la voz de la razón. «¿Y si esta venganza nos destruye? ¿Y si el Señor nos abandona?». Levi lo miró fijamente. «Que el Señor nos juzgue, pues, pero se hará justicia». Jacob alzó su bastón, afirmando su autoridad. «Nadie tocará Siquem sin mi palabra», gritó. El campamento quedó en silencio. Simeón y Levi intercambiaron miradas. «¿Y si tu palabra es cobardía?», preguntó Simeón. Jacob suspiró profundamente. «Hijos míos, he visto el rostro de la ira. Destruye más que el propio enemigo». Levi respondió entre dientes. «La ira, padre, es a veces lo único que nos queda». El patriarca caminó hacia la entrada de la tienda, contemplando el horizonte. A lo lejos, el valle de Siquem resplandecía bajo el sol, un lugar precioso, cubierto de colinas y árboles. Pero para Jacob, cada piedra de aquel valle se sentía ahora como una espina clavada en su alma. Se volvió hacia sus hijos. «Escúchenme. Si tomamos la justicia por nuestra mano, nos acarrearemos una maldición. La promesa de Dios no puede ser mancillada por la venganza». Simeón respondió con voz firme. «Entonces, ¿a qué le llamas justicia? A guardar silencio, a esperar». Rubén se acercó a su padre. «Déjenme hablar con ellos. Quizás podamos resolver esto sin derramamiento de sangre». Levi se burló. «¿Hablar? ¿Quién violó a nuestra hermana? No hay paz entre los justos y los profanos». Lía empezó a llorar. «Niños, por favor. Dina sigue viva. Los necesita unidos, no divididos». Simeón miró a su madre y bajó la mirada por un instante. Pero la voz de Levi se alzó de nuevo, llena de ira contenida. «Juro por Dios que este hombre no dormirá en paz después de lo que hizo». Jacob alzó la vista hacia el cielo. «Señor, ten misericordia de esta casa. Protégenos de nosotros mismos». El sol ya se estaba poniendo. El rojo del cielo parecía reflejar el fuego que ardía en el interior de los hermanos. Se alejaron en silencio, cada uno absorto en oscuros pensamientos. Su ira era como brasas, parecía latente, pero ardía en su interior. Jacob se quedó solo, mirando al horizonte. Sabía que el corazón de sus hijos latía más rápido que su razón. Sabía que algo terrible se avecinaba. Y mientras el patriarca luchaba entre el miedo y la fe, la escena se trasladó a la ciudad. En casa de Siquem, Dina permaneció sola, recostada, con las manos cubriéndose el rostro. Las voces de la ciudad parecían ecos lejanos. Lloró en silencio, ajena a lo que se tramaba afuera. Cayó la noche con un viento frío. Aparecieron las estrellas, pero Dina no pudo verlas. Entre sollozos murmuró: «Dios de mi padre,
¿Sigues conmigo? Aunque guarde silencio, Señor, escucha el clamor de mi corazón, susurró con los ojos llenos de lágrimas. No me dejes sola, mírame, aunque sea en silencio. ¿Así que quieren la paz?, preguntó Simeón, cruzándose de brazos. Jacob asintió lentamente con el rostro cansado. Amor y su hijo vendrán hoy. Han dicho que desean resolver las cosas de forma amistosa. Levi soltó una risa amarga. ¿Armonía? ¿Después de deshonrar a nuestra hermana? Rubén la miró con desaprobación. No ganaremos nada con el odio. Escuchemos lo que tienen que decir. Simeón respondió irónicamente. ¡Qué bien! Ahora la vergüenza se ha convertido en tema de conversación. ¡Basta!, interrumpió Jacob. Escucharéis en silencio. ¡Que el Señor nos dé sabiduría! El sonido de cascos se acercaba. Amor, el príncipe de la región, llegó acompañado de Siquem y algunos hombres. Se detuvieron ante las tiendas de Israel. Jacob los recibió de pie, con su bastón firmemente sujeto en la mano. Amor fue el primero en hablar. Jacob, hombre de Dios, venimos en paz. Mi hijo Siquem se ha enamorado de tu hija. Desea tomarla por esposa y honrar tu nombre. Jacob lo observó en silencio. Siquem bajó la cabeza. He pecado contra ella, pero quiero enmendar mi error. Te daré todo lo que me pidas, oro, rebaños, sirvientes. Solo no me lo niegues, Dina. Los hermanos escucharon en silencio, pero la sangre les hervía. Simeón apretó los puños. Levi se inclinó hacia él y susurró. Escuchemos, luego actuaremos. Amor continuó. Que exista una alianza entre nuestros pueblos. Vuestras hijas podrán casarse con nuestros hijos, y nuestros hijos con los vuestros. Compartiremos la tierra y la bendición. Rubén miró a Jacob, inseguro. El patriarca respiró hondo, sopesando cada palabra. Lo que hicieron fue una barbaridad, dijo finalmente. Pero si lo que quieren es la paz, que hablen con mis hijos. Amor le hizo una seña a Siquem para que se acercara. El joven príncipe se arrodilló ante Jacob. La amo. Trátame como quieras, solo déjame tenerla como mi esposa. Simeón miró a Leví y, sin intercambiar palabra, ambos comprendieron el mismo pensamiento. Si deseas formar parte de nosotros, dijo Leví con calma, debes aceptar nuestra fe. Amor frunció el ceño. ¿Qué clase de fe es esa? La fe del Dios de Abraham, respondió Simeón. Si de verdad quieres la paz, que todos los hombres de tu ciudad se pongan de acuerdo, circuncisión. Amor intercambió una mirada de sorpresa con Siquem. ¿Todos?, preguntó. Todos, confirmó Leví con una leve sonrisa. De esa forma demostrarán que no son enemigos, sino hermanos. Jacob alzó la cabeza intrigado. ¿Qué estáis haciendo, hijos míos? Simeón respondió. Solo me aseguro de que hablen con sinceridad. Siquem se levantó rápidamente. Si hay que hacerlo, que así sea, declaró. Ningún precio es demasiado alto para ella. Hamor lo miró preocupado, pero cedió. Haremos como dijiste, Jacob. El pueblo obedecerá mi mandato. Los hermanos mantuvieron la seriedad. Jacob observó en silencio, sin comprender del todo sus intenciones. Lía, en segundo plano, escuchaba cada palabra y sentía cómo se le oprimía el corazón. Algo en su instinto maternal le decía que esa calma era engañosa, que en las voces de sus hijos había más veneno que paz. Cuando los extranjeros se marcharon, Jacob se dirigió a Simeón y Leví. ¿Qué locura fue esa? Leví miró a su padre, sereno. No es locura, padre, es solo fe, respondió ella. Jacob lo miró con recelo. ¿Fe o venganza? A veces es lo mismo, murmuró Simeón saliendo de la tienda. Rubén se quedó. Papá, están tramando algo. Jacob se secó la cara. Lo sé, Rubén, pero ya no puedo controlarlos. El dolor los ha cegado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rezad. Es lo único que nos queda, respondió el patriarca abatido. En la ciudad de Siquem, Amor reunió a los hombres. Amigos míos, comenzó, el pueblo de Jacob desea la paz, pero hay una condición, debemos circuncidarnos como ellos. Entre los hombres se oyó un murmullo, pero el príncipe Siquem alzó la voz.
Lo lograremos. Su tierra es buena, su ganado es fuerte y sus hijas son hermosas. En poco tiempo seremos un solo pueblo. El pueblo estuvo de acuerdo. Ese mismo día, decenas de hombres se sometieron al procedimiento. La ciudad, antaño bulliciosa, quedó en silencio mientras el dolor se apoderaba de ella. Durante 3 días, los gemidos resonaron en las casas. Simeón y Leví observaban desde la distancia, ocultos entre los árboles del valle. Leví sujetó su espada y habló en voz baja. «Esperaremos el momento adecuado». Simeón asintió, sin apartar la vista de la ciudad. «Que el Señor juzgue, pero que nuestras manos ejecuten». En el campamento, Jacob caminaba de un lado a otro, inquieto. «Algo está a punto de suceder», murmuró. Lía lo acompañó, angustiada. «Yo siento lo mismo. Hay oscuridad en el ambiente. No es el viento, Lía, es el silencio», dijo, mirando al horizonte. El sol se estaba poniendo y el valle se bañaba en tonos rojos. Simeón y Leví seguían observando la ciudad. Las antorchas comenzaron a encenderse en las casas de Siquem. El sonido de los gemidos se desvaneció. El viento traía consigo el olor a hierro, a sangre y a odio reprimido. Leví alzó lentamente su espada. «Cuando el corte esté completo, comenzará el verdadero juicio», murmuró. «Simeón, ¿oyes eso?», preguntó Leví con la mirada fija en el valle. «El sonido de las espadas ya ha llegado a Siquem, pero el verdadero golpe aún está por venir». «Hoy es el día, Simeón», dijo Leví con voz firme y la mirada fija en la ciudad dormida. El sol aún no había salido del todo, y el valle de Siquem estaba envuelto en una bruma rojiza. Los gemidos de los hombres circuncidados resonaron en las calles silenciosas. Simeón respiró hondo. «Son débiles. Ni siquiera serán capaces de sostener una espada». Leví apretó con más fuerza el agarre sobre su arma. «Que Dios juzgue, pues, si lo que hacemos es justicia o venganza». De vuelta en el campamento, Rubén despertó y se dio cuenta de que sus hermanos se habían marchado. Miró a su alrededor, angustiado. «Padre, Simeón y Leví han desaparecido». Jacob se puso de pie, con el corazón acelerado. «Dios mío, se han ido». Mientras el patriarca se arrodillaba para rezar, Simeón y Leví ya estaban cruzando las puertas de Siquem. Las calles estaban vacías. Los pocos guardias que intentaron levantarse se tambalearon, llevándose las manos al estómago. El sonido del metal cortando el aire fue la primera señal de alarma. La espada de Simeón relució al amanecer y el primer hombre cayó. «¡Por Dina!», gritó Leví, lanzándose furiosamente hacia adelante. La sangre comenzó a gotear por los escalones de las casas. Las mujeres gritaban, los niños se escondían, pero los hijos de Jacob no se detuvieron. Cada golpe parecía cargar con el peso de la vergüenza y el dolor. Se encendieron las antorchas y el fuego se propagó por las paredes. En el palacio, Siquem intentaba recuperarse, aunque aún estaba débil. Escuchó los sonidos de la guerra y se tambaleó hasta la puerta. «¿Qué es esto?», gritó, pero Leví ya estaba de pie frente a él. «Es el juicio de Dios». Siquem cayó de rodillas. La amaba. Leví alzó su espada. El amor nacido del pecado termina en sangre. El golpe de estado fue rápido. Siquem cayó, y el silencio cubrió la habitación. Simeón lo seguía de cerca, con el rostro cubierto de sudor. «¿Dónde está ella?», Leví señaló. «En la habitación del fondo». Dina estaba allí, sentada en el suelo, con la mirada perdida. Cuando vio a sus hermanos, se cubrió el rostro con las manos. «¿Qué hiciste?». «Hemos venido a buscarte», dijo Simeón extendiendo la mano. Ella dudó. «¿Y Siquem?». Leví bajó la mirada. «Lo que él te quitó, el Señor ya se lo ha quitado a él». Dina lloró, sin saber si era de alivio o de terror. La envolvieron en una capa y se marcharon. Afuera reinaba el caos. Los hermanos pasaron junto a cadáveres, casas en llamas y un fuerte olor a sangre. Los otros hijos de Rubén y Jacob habían llegado y, al ver la escena, se detuvieron atónitos. «¿Qué has hecho?», gritó Rubén. Leví respondió sin aliento: «Justicia».
Jacob llegó poco después montado en su caballo con el rostro pálido. Desmontó del animal y miró a su alrededor. La escena era de destrucción. Hombres caídos, puertas abiertas, llamas que se elevaban hacia el cielo. Caminó entre los cuerpos, cada paso más pesado que el anterior. «Dios mío, ¿qué has hecho?». Simeón seguía sosteniendo la espada manchada. «Profanaron a nuestra hermana», Jacob gritó, «y ahora han profanado el nombre de Dios». Levi miró fijamente a su padre. «Preferirías que fuéramos cobardes. Preferiría que fuéramos obedientes», respondió Jacob, con la voz quebrada por la emoción. Dina, cubierta por la capa, lo observó todo. Su rostro reflejaba un dolor silencioso, mayor que cualquier venganza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no emitía ningún sonido. Miró a su padre, luego a sus hermanos, y se dio cuenta de que todos estaban heridos, no en cuerpo, sino en alma. El viento soplaba con fuerza, esparciendo ceniza y polvo. Las llamas comenzaron a extinguirse, dejando solo el amargo olor a destrucción. Jacob alzó su rostro al cielo, como buscando una respuesta. «Señor, ¿por qué crece el mal incluso en manos de aquellos que dicen servirte?». Rubén tocó el hombro de su padre. «No hay forma de deshacerlo». Jacob cerró los ojos. «Sí, la hay, con pesar». Pero mientras hablaba, miraba a sus hijos alejarse, aún consumido por la ira. Sabía que esa marca no se borraría pronto. Dina se acercó a él. «Padre, no hay paz en la sangre». Jacob le tomó la mano. «Ni siquiera por omisión, hija mía, solo por Dios». Ella apoyó la cabeza en su hombro y lloró en silencio. El humo de la ciudad se elevaba hacia el cielo como un amargo sacrificio. Ni cánticos ni palabras de victoria, solo el lejano sonido de las llamas y el llanto ahogado de una mujer. Jacob miró a Levi y a Simeón, que estaban limpiando sus espadas. «¿Qué dirán ahora las naciones? ¿Que Israel es como los malvados?». Simeón no respondió. Levi miró al suelo con expresión seria. El silencio volvió a reinar. El patriarca alzó la vista al cielo, con las manos temblando. «Dios de Abraham, háblanos antes de que el pecado nos destruya». «Padre», susurró Rubén con la voz quebrada por la emoción, «sigues escuchándome, porque hoy parece que hasta Dios ha guardado silencio». «¿Cuántos cuerpos, Simeón?», preguntó Jacob con voz débil, casi un susurro. El sol salió sobre el valle, iluminando las ruinas de la ciudad. El humo aún se elevaba en espirales y el aire olía a hierro y cenizas. Simeón limpió la sangre seca de la espada con un trozo de tela. «Todos, padre, no queda ni un solo hombre». Jacob bajó la cabeza. «Ni hombre, ni paz». Rubén se acercó, intentando contener las lágrimas. «Padre, tenemos que irnos antes de que la gente de los alrededores se entere de lo que ha pasado». Levi alzó la vista, aún consumido por la furia. «¡Que vengan! No les temo a ninguno». Jacob se giró y lo encaró. «Hablas imprudentemente, Levi. Las naciones nos rodearán como lobos. Tu espada ha abierto heridas que no pueden sanar». El silencio era denso. El viento mecía las tiendas, llevando consigo el eco lejano de las llamas agonizantes. Dina, envuelta en una capa oscura, permanecía inmóvil detrás de su padre. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida. Lía la abrazó, intentando proteger lo poco que quedaba de ella. Jacob caminó lentamente hacia sus hijos, con su bastón firmemente sujeto en sus manos. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó con voz ronca. «¿No te dije que esperaras?». Simeón respondió, alzando la barbilla. «¿Qué esperábamos, papá? Que se burlaran de nosotros, que se rieran de nuestra hermana». «Esperaba justicia», respondió Jacob. «Pero lo único que trajeron fue sangre». Levi dio un paso al frente. «La sangre es el precio del honor». Jacob miró a su hijo incrédulo. «¿Y quién te dio a ti el derecho a ser juez?». El patriarca miró a su alrededor, con las manos temblando. «Habéis convertido nuestra casa en un objetivo. Los cananeos y los fereceos se alzarán contra nosotros. Si unen sus fuerzas, pereceremos». Simeón respondió: «¿Llamarías prostituta a nuestra hermana, padre?».
¿Es eso? Jacob cerró los ojos, con el corazón apesadumbrado. Yo la habría convertido en una hija viva, pero tú elegiste que todos murieran. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo entre ellos. Levi bajó su espada lentamente. No nos arrepentiremos. Él se la llevó a ella y nosotros a él. Así son las cosas. Pero esa no es la ley de Dios, gritó Jacob golpeando el suelo con su bastón. El sonido resonó por todo el valle. Nadie se atrevió a responder. Rubén intentó intervenir con voz baja. Padre, quizá el Señor aún tenga misericordia. Podemos irnos antes de que las tribus se enteren. Jacob respiró hondo, luchando por contener su ira. Sí, nos iremos, pero cargaremos con el peso de lo sucedido. Esta sangre pesa sobre nosotros. Lía se acercó llorando. Jacob, lo hicieron por amor a su hermana. El amor que mata no viene de Dios, Lía, respondió sin mirar atrás. Creían que defendían a Dina, pero destruyeron la promesa. Simeón caminó unos pasos, contemplando el horizonte rojo. Ninguna promesa protegió a Dina, padre. ¿Dónde estaba tu Dios cuando ella lloró? Jacob tembló. Esas palabras hieren más que cualquier espada. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. El patriarca alzó los ojos, que se le llenaban de lágrimas. Él estaba allí, Simeón, incluso cuando tú no lo veías. Levi murmuró con amargura. Entonces, ¿por qué no la protegiste? Jacob respondió con voz entrecortada. Porque a veces el hombre elige herir y Dios llora con los que han sido heridos. Dina miró a su padre por primera vez. Las lágrimas corrían por su rostro y susurró, ¿y ahora, padre? ¿Qué será de nosotros? Jacob se acercó a ella y le tomó las manos. Ahora iremos a donde el Señor nos guíe. Quizás aún haya sanación en esta casa. Ella negó con la cabeza. ¿Una cura? ¿Después de tanta sangre derramada? Sí, hija, respondió con ternura, porque el mismo Dios que vio tu dolor verá nuestra restauración. El llanto de Lía se mezclaba con el lejano mugido del ganado. El sol ya estaba alto, dorando las colinas y revelando la escena de destrucción. Jacob miró a su alrededor, con el corazón apesadumbrado. Reúne todo lo que puedas. No nos quedaremos aquí más tiempo. Simeón aún no se ha movido. Padre, no nos arrepentiremos. Jacob se giró lentamente. Un día comprenderás que la venganza nunca termina. Simplemente cambia de nombre. Leví apartó la mirada, pero la firmeza de su rostro comenzaba a resquebrajarse. Dina caminó unos pasos, mirando la ciudad destruida. Dentro morí una vez, aquí fuera volveré a morir. Jacob intentó abrazarla, pero ella se apartó. Déjame en paz, papá. Necesito silencio. El patriarca asintió con la cabeza, con la mirada perdida. El silencio quizás sea el único altar que nos queda. A lo lejos, los hijos recogían lo que podían del botín, ropa, ganado, utensilios, pero ni todo el oro ni toda la riqueza parecían suficientes para borrar lo que se había hecho. Jacob se subió a una roca, miró a sus hijos y dijo como si hablara al viento, «La casa de Israel nació entre lágrimas y ahora está manchada de sangre. Si Dios no habla, seremos polvo». Rubén lo miró. «¿Y si no habla papá?». Jacob respondió en voz baja. «Entonces oiremos el eco de lo que hemos hecho, hasta que aprendamos a escuchar». Dina, a lo lejos, cayó de rodillas, con el rostro vuelto hacia el suelo. Lía corrió hacia ella. «Hija, levántate». Pero Dina simplemente lloró. Lo que la venganza no pudo matar, el silencio lo hará. Jacob alzó la vista al cielo y murmuró, «Señor, si aún estás con nosotros, muéstranos el camino. Porque Dios mío, si no hablas hoy, temo que nunca más volveremos a oírte». «Papá, ella ya no habla», dijo Lía con la voz quebrada. Jacob alzó la vista cansado. Estaba arrodillado junto al fuego, con su bastón apoyado en la arena. Las llamas parpadeaban, reflejando en sus ojos una mezcla de dolor y arrepentimiento. «Lo sé», respondió en voz baja. «Incluso se esconde de mí». Dina permaneció dentro de la tienda, sumida en el silencio. No lloró, no comió, no durmió. Todas las mañanas, Lía traía agua y pan, pero casi siempre los encontraba intactos. Afuera,
Los niños evitaban hablar de ella. Rubén cuidaba los rebaños. Simeón y Leví no se dirigían la palabra. Y Judá pasaba sus días lejos, tratando de olvidar el sonido de las espadas. «Es solo una niña, Jacob», susurró Lea. «Nuestros hijos se han dejado consumir por la ira, pero ella lo ha perdido todo». Jacob cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. Debía haber hecho más. Debía haber protegido a todos. «Eres un hombre, Jacob. No eres Dios», respondió Lea con ternura. «Pero puedes rezarle». El patriarca contempló el cielo estrellado. La brisa nocturna soplaba suavemente, como un susurro divino. «He estado rezando», dijo, «pero parece que el cielo guarda silencio». «Quizás Dios no está en silencio, solo espera a que se te rompa el corazón», dijo Lía, y se dirigió hacia la tienda. En la penumbra, Dina se acurrucó bajo una manta. Tenía el pelo enredado y los ojos rojos. Cuando Lía entró, fingió estar dormida. «Hija», la llamó sentándose a su lado. «¿Qué puedo hacer para aliviar tu corazón?» Dina no respondió. Lía le tocó la mano, que estaba fría. El silencio también es una forma de dolor. Pero recuerda, hija mía, el Dios de tu padre también escucha el silencio. Un sollozo escapó de los labios de Dina, pero no dijo ni una palabra. Lía suspiró y le besó la frente. Un día, el Señor te devolverá la paz. Afuera, Jacob caminó solo hacia el altar improvisado. Cada piedra me pesaba en el pecho. Se arrodilló y puso las manos en el suelo. «Dios de mis padres», murmuró, «he pecado, mis hijos han pecado, mi casa está herida». Las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba. «Perdónanos, Señor, no dejes que la promesa muera con nosotros». El viento arreció, avivando la llama de la lámpara. Lía lo observó desde lejos, en silencio. Nunca lo había visto tan destrozado, tan humano. En los días siguientes, la rutina se convirtió en una sombra. Las risas se habían apagado, las ovejas pastaban, pero nadie cantaba. La sangre derramada en Siquem parecía haber dejado marcas invisibles en cada rostro. Las noches eran largas y el temor a un ataque de las naciones vecinas mantenía a todos en alerta. Jacob reunió a sus hijos alrededor de la hoguera, intentando hablar, pero las palabras se le escaparon. «El Señor me prometió una nación», dijo con voz temblorosa. «Pero ¿cómo puede Dios bendecir una casa manchada por la culpa?». Rubén respondió con semblante abatido. «Quizás aún haya tiempo para reconstruir, papá». Simeón permaneció en silencio. Levi, con la mirada perdida, se limitó a apretar el puño. Dina permaneció en silencio. A veces salía al amanecer y caminaba hacia las colinas contemplando el horizonte. Lía la siguió a distancia, temerosa de volver a perderla. «Dina, vuelve, hija mía». Se detenía, miraba al cielo y murmuraba casi inaudiblemente: «¿Por qué lo permitió Dios?». Por la noche, cuando todos dormían, Jacob salía de la tienda y regresaba al altar. Las estrellas brillaban más que nunca, y el sonido de los grillos llenaba el silencio. Se postraba con el rostro contra el suelo. «Señor», susurró, «una vez luché contigo y me bendijiste, pero ahora siento que he perdido mis fuerzas. Háblame de nuevo». El tiempo parecía haberse detenido. De repente, una suave brisa recorrió el campamento. La llama de la lámpara parpadeó y Jacob sintió un escalofrío. Cerró los ojos y algo en su interior se rompió. Los recuerdos volvieron. El ángel, la escalera, la voz en Betel. Las promesas que una vez lo sostuvieron ahora parecían lejanas. Pero en ese instante un sonido diferente llenó el aire. No fue el viento, ni el susurro de las hojas. Era una presencia, una voz antigua y familiar, como el eco de una llamada olvidada. Jacob alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «Señor», murmuró. La brisa se hizo más fuerte y la voz resonó en su interior, suave pero irresistible. «Levántate, Jacob. Ve a Betel y construye allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano». Jacob cayó de rodillas, llorando. «Supe que no era un sueño.
Dios había hablado de nuevo. El mismo Dios que se había encontrado con él en Betel, ahora lo llamaba de vuelta. Allí yacía, postrado, sintiendo el polvo bajo sus manos y su corazón renovado. Lía, despierta en la tienda, notó que el brillo de la llama cambiaba. «Jacob, ¿está todo bien?». Se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas, pero su resolución permaneció firme. «El Señor ha hablado», respondió con la voz quebrada. «Purifiquemos esta casa». Lía lo observó, sin comprenderlo del todo. ¿Purificar? Sí. Ha llegado el momento de limpiar lo que la sangre ha manchado. Dina, aún despierta, escuchó las palabras de su padre desde el otro lado de la tienda. Las lágrimas rodaron en silencio, pero esta vez había algo diferente en ellas. No solo dolor, sino un hilo de esperanza. «Padre», susurró Dina débilmente, como si volviera a la vida. «Si Dios todavía te habla, quizás Él también pueda oírme». «¿Así que el Señor te habló?», preguntó Lea, aún envuelta en su manto, con voz baja, una mezcla de asombro y alivio. Jacob asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, me llamó de nuevo. El mismo Dios que se me apareció en Betel, ahora me ordenó que regresara». El viento matutino soplaba frío sobre el campamento. Las llamas de la hoguera danzaban mientras el patriarca contemplaba el horizonte. Dina, sentada a la entrada de la tienda, observaba en silencio. Las palabras de su padre resonaban en su interior, pero su corazón seguía apesadumbrado. Jacob se levantó, tomó su bastón en la mano y llamó a sus hijos. «Rubén, Simeón, Leví, Judá, reúnanse todos». Los hermanos se acercaron lentamente, algunos con rostros endurecidos, otros con la cabeza gacha. Cuando todos estuvieron reunidos, Jacob alzó la voz. «El Señor me mandó que subiera a Betel y construyera un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia». Rubén intercambió miradas con Simeón. «¿Betel, la tierra donde el Señor se te apareció cuando huías de Esaú?». «Así es», confirmó Jacob. «Pero antes de irnos, hay algo que debemos hacer». El patriarca respiró hondo y el tono de su voz cambió. «Deshágase de los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa». El campamento quedó en silencio. Sus miradas se cruzaron, cargadas de emoción. Algunos sirvientes bajaron la cabeza, avergonzados. «Nadie subirá conmigo llevando ídolos, ni oro profanado, ni recuerdos de guerra», continuó Jacob. «Iremos a Betel limpios, por dentro y por fuera». Levi dio un paso adelante. «Padre, el Señor te habla, pero con nosotros. Parece que ha guardado silencio». Jacob lo miró con ternura. «Quizás sea porque hablamos demasiado y escuchamos muy poco, hijo mío. Dios sigue hablando, pero el pecado hace demasiado ruido para que podamos oír». Rubén se acercó. «¿Y Dina, papá, vendrá con nosotros?». Jacob miró a su hija, que permanecía sentada, inmóvil. «Ella vendrá. El mismo Dios que me encontró en el desierto, también puede encontrar a quienes se pierden en el silencio». Las mujeres comenzaron a recoger los utensilios. Lea y Silpa desecharon los pequeños ídolos de barro traídos de Padán Aram. Raquel, aún con el corazón apesadumbrado, sacó un amuleto que había mantenido oculto. «Ha llegado el momento de confiar solo en el Dios de Israel», dijo, entregándoselo a Jacob. El patriarca erigió una gran piedra en el centro del campamento. «Aquí, ante esta piedra, dejaremos todo lo que no pertenece al Altísimo», declaró. Uno a uno, los sirvientes y los niños se acercaron arrojando objetos, pulseras, anillos y amuletos. Simeón arrojó al suelo la daga que había traído de Siquem. Levi vaciló, pero pronto sacó de debajo de su capa un pequeño collar adornado con dientes de enemigos muertos. «Era un símbolo de mi fuerza», murmuró, «pero ahora solo me recuerda la sangre que derramé». Jacob le puso la mano en el hombro. «Y que el Señor os transforme en verdadera fortaleza». Dina lo observaba todo, con la mirada fija en el montón de objetos. Por un instante, algo en su interior se agitó. Un recuerdo, una voz lejana, tal vez esperanza. Lía se dio cuenta. «Hija,
¿Tú también quieres dar algo? Dina miró sus manos vacías. Ya lo he perdido todo, mamá. Lía respondió dulcemente. Entonces déjalo en manos de Dios. Jacob ordenó que se cavara un pequeño agujero en la base del roble. Allí enterraron todos los objetos. Cuando la tierra los cubrió, el patriarca se arrodilló y oró. Señor, purifica esta casa, que el pasado quede bajo tierra y que un nuevo comienzo venga de ti. Los niños se arrodillaron a su lado. Simeón y Leví, juntos por primera vez desde la masacre. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo. «Padre, ¿aún puedes perdonarnos?», preguntó Simeón con voz temblorosa. Jacob respondió con calma. «El perdón no llega cuando lo merecemos, sino cuando nos rendimos». La purificación comenzó esa mañana. Las mujeres lavaron la ropa en el río, los sirvientes desmontaron las tiendas y todo el pueblo se preparó para el viaje. Mientras el campamento se desplazaba, Dina observaba el agua que fluía. La corriente se llevó el polvo y las cenizas, y por un momento deseó que también se llevara su dolor. Jacob pasó junto a ella, con su bastón en alto y expresión resuelta. «Dina, ¿vienes conmigo?». Ella dudó. «No sé si podré mirar a Dios después de todo esto». «Entonces deja que te mire», respondió el padre y siguió caminando. Al anochecer, todo el campamento partió hacia Betel. El sonido de los pasos era como un canto silencioso, un pueblo quebrantado, pero en movimiento. Lía caminó junto a Dina, sujetándola fuertemente de la mano. «Vamos al lugar donde tu padre escuchó por primera vez la voz de Dios». Dina contempló el cielo rosado. «¿Me escuchará él también allí?». Lía sonrió. «Hija, Dios siempre escucha a aquellos que vienen con el corazón herido». El viento sopló sobre el grupo, levantando polvo y borrando las huellas de la destrucción que había quedado en Siquem. Era como si Dios mismo estuviera barriendo el pasado. Jacob hizo una pausa por un momento, miró hacia atrás y murmuró: «Adiós, Siquem, que la tierra cubra lo que la sangre no puede borrar». Más adelante le esperaba Betel, el mismo lugar donde una vez los cielos se habían abierto para él. Pero en medio del alivio y la esperanza, el patriarca sabía que la purificación más profunda aún no había ocurrido. Dina caminaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, el corazón desgarrado entre la culpa y el deseo de sanar. «Padre», dijo en voz baja mirando al horizonte, «¿y qué pasa si el alma no se limpia con agua?». «Quizás el alma se purifique con lágrimas, hija», respondió Jacob, caminando lentamente delante de la caravana. Soplaba una suave brisa y el sol se alzaba tras las colinas. El polvo que levantaban sus pasos se elevaba como un velo dorado, siguiendo silenciosamente a la gente. Dina caminaba en silencio junto a Lía. Las palabras de su padre resonaban en su interior. No había llorado desde la masacre. Su corazón endurecido parecía incapaz de sentir. Pero ahora, mientras se dirigían a Betel, algo en su interior comenzó a agitarse. Rubén caminaba un poco más adelante, observando el sendero. Simeón y Leví lo seguían en silencio. Ya no hubo más discusiones ni acusaciones. La pesada atmósfera de culpa comenzó a disiparse, como si el cielo mismo respirara con ellos. «Padre, mira», gritó Judá, señalando hacia el horizonte. «Allí está Betel». Jacob se detuvo, con su bastón firmemente sujeto en sus manos. A lo lejos, entre rocas y árboles, se alzaba ante él el lugar donde una vez había visto la escalera al cielo. Mi corazón se aceleró. El Dios que se me apareció cuando huía de Esaú nos llama de nuevo, murmuró. Instalaron sus tiendas cerca del antiguo altar. El aire se sentía diferente, más ligero, más puro. Los niños corrieron, las mujeres dispusieron los utensilios y los sirvientes se apresuraron a preparar las piedras. Jacob, con manos temblorosas, comenzó a apilar las piedras una a una. «Leví, Simeón, ayúdenme», suplicó. Los hermanos se miraron, dudaron, pero pronto obedecieron. «Padre, ¿quiere que el altar sea igual que el primero?», preguntó Leví. «No», respondió Jacob.
Quiero que sea más grande. Este es el altar de la restauración. Lía se acercó con un cuenco de aceite de oliva. «¿Qué vas a ofrecer, Jacob?» «Lo que queda de nuestros corazones», dijo, mirando al cielo. La gente se reunió alrededor. El silencio era tan profundo que hasta el sonido del viento parecía respetar aquel momento. Jacob alzó las manos y oró. «Señor, que estás por encima de todo sufrimiento, aquí está la casa que levantaste de las cenizas. No somos dignos, pero tú eres fiel». Dina observaba desde lejos, con el rostro iluminado por el resplandor del fuego. Las palabras del padre parecieron atravesar el aire y tocar su alma. Sintió una opresión en el pecho y por primera vez desde aquel día tuvo ganas de llorar. «Mamá», susurró. Lía se acercó. «Sí, hija. ¿Por qué el Señor sigue mirándonos?» «Porque su amor es mayor que nuestros errores», respondió, acariciando su rostro. Dina dio unos pasos hacia el altar. Cada piedra, cada llama, parecía pronunciar su nombre. Los hermanos le hicieron sitio cuando la vieron acercarse. Jacob la miró con ternura, con los ojos llenos de lágrimas. Se detuvo frente a él y cayó de rodillas. «Padre, ¿puedo orar?» «Este altar también es tuyo, hija mía», dijo con la voz quebrada. Dina cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer lenta y silenciosamente. No salieron palabras de sus labios, pero todo su corazón se desahogó ante Dios. Los recuerdos volvieron. La ciudad, el miedo, la vergüenza, la sangre, todo resurgió. Pero junto al dolor llegó algo nuevo, un suave alivio, como si una mano invisible tocara sus heridas. Lía lloraba en silencio. Jacob puso su mano sobre la cabeza de su hija. «El Señor te vio, Dina. Nunca te olvidó». El viento soplaba con fuerza y el fuego del altar crepitaba. Las llamas se alzaron como en respuesta a una plegaria silenciosa. Todos sentían algo, una presencia, un consuelo, una paz que no provenía de este mundo. Rubén se arrodilló. Simeón y Leví también cayeron de rodillas, llorando. El altar se convirtió en un lugar de lágrimas. Hombres, mujeres y sirvientes se inclinaron, ofreciendo cada uno su arrepentimiento y su dolor. Jacob alzó la vista y declaró: «Este lugar se llamará el Betel, porque aquí el Dios de Israel se acordó de nosotros de nuevo». Dina permaneció arrodillada, con lágrimas que le corrían por las mejillas hasta el suelo. No podía explicarlo, pero sentía como si algo en su interior se estuviera purificando. La culpa que lo abrumaba pareció desprenderse, como polvo llevado por el viento. Levi se acercó, todavía llorando. «Dina, ¿puedes perdonarme?» Ella lo miró. «Hiciste lo que creías correcto, pero ahora sé que el perdón viene de Dios, no de la espada». Simeón también se acercó. «¿Y él te perdonará, hermana?» Dina respiró hondo. «Ya ha empezado», respondió ella con una leve sonrisa. El fuego del altar ardía con fuerza, iluminando rostros empapados de lágrimas. Jacob miró a su hija, a sus hijos, y sintió que se le quitaba un peso de encima. Por un instante, la promesa pareció revivir. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, y la brisa nocturna traía una suave fragancia, como el aroma de la lluvia después de una sequía. Dina miró el fuego y murmuró: «Quizás eso es lo que significa ser purificado. No borrar el pasado, sino dejarlo en manos de Dios». Jacob escuchó y sonrió. «Eso es precisamente, hija mía», dijo en voz baja, «y lo que quedó en el altar, el cielo ya lo ha recibido». «Padre», susurró Dina sintiendo cómo se le aligeraba el pecho. «La carga se ha ido. La carga se ha ido, papá. Pero aún queda un vacío dentro», dijo Dina tocándose el pecho con una mano temblorosa. Jacob la miró con ternura. Las llamas del altar aún ardían, proyectando cálidos reflejos sobre el rostro de su hija. «A veces, hija, el vacío es el espacio que Dios nos deja para habitar». La brisa nocturna pasó suavemente sobre Betel. Del altar aún humeaba. La gente iba a descansar, pero Jacob permaneció allí, arrodillado ante las piedras. Rezó en silencio, con el corazón agradecido y a la vez conmovido. Dina permanecía cerca,
observando a su padre con una mezcla de respeto y curiosidad. «Padre, siempre he querido saber», comenzó ella en voz baja, «cuando Dios te habla, ¿es un sonido o es como el viento rozando tu rostro?» Jacob sonrió. «Dios habla de muchas maneras, hija mía. A veces con voz clara, otras veces habla sin palabras. ¿Y qué sucede cuando Él guarda silencio?» «Ah, Dina», respondió Jacob levantando la vista, «es cuando Él escucha con más atención». Lía se acercó lentamente, cubriendo los hombros de su hija con una capa. «Está empezando a hacer frío», dijo con cariño. «Ven a descansar». Dina asintió, pero no se movió. Sus ojos estaban fijos en el altar. Los recuerdos llegaban como olas. La risa de las chicas de Siquem, la mirada de Siquem, el dolor, el miedo. Pero ahora, cada recuerdo parecía más lejano. El altar en llamas ante ella era como un nuevo comienzo. «Mamá, ¿sabes qué significa mi nombre?», preguntó Dina, rompiendo el silencio. Lía sonrió. «Sí, hija, significa justicia. Te puse ese nombre porque cuando naciste quería que Dios fuera el juez de mi dolor». Dina miró el fuego. «Justicia. Yo pensaba que era castigo, pero ahora veo que es equilibrio». Jacob escuchó las palabras y se conmovió. «Sí, Dina, la justicia no es venganza. Es el amor de Dios que pone todo en su lugar». Respiró hondo. «Entonces, ¿no se ha olvidado de mí?». «¿Cómo podría?», respondió Lea. «Tú eres la hija a través de quien Él ha demostrado el poder de restaurar». Dina bajó la cabeza y las lágrimas volvieron, pero esta vez eran dulces. Las horas transcurrían lentamente. Rubén dormía cerca de los rebaños. Simeón y Leví vigilaban el campamento en silencio, y el fuego del altar se fue apagando. Dina permaneció allí, de pie, con la mirada fija en el cielo. Con cada estrella que brillaba, sentía cómo su corazón se calmaba. «Padre», dijo ella, rompiendo el silencio, «cuando huías de Esaú, Dios prometió estar contigo, ¿verdad?». Jacob asintió. «Sí, y Él cumplió su promesa, incluso cuando yo no lo merecía. Entonces Él se quedará conmigo incluso después de todo». «Él permanecerá, hija. Es el mismo Dios que vio a Agar en el desierto y escuchó el llanto de Ismael. Es el Dios que escucha el silencio». Dina cerró los ojos. El viento sopló de nuevo, ahora más suave, casi como una caricia. Sintió cómo se mezclaban el calor del altar y el frío de la noche, y se dio cuenta de que ya no estaba sola. Por primera vez no sentí ni vergüenza ni miedo. El dolor seguía ahí, pero había algo mayor, una paz que no provenía de este mundo. Lía observaba desde lejos, sonriendo con lágrimas en los ojos. «Está volviendo a la vida, Jacob», susurró. Él asintió. «No, Lía. Ella está profundizando. Está encontrando a Dios en el silencio mismo». Las estrellas centelleaban sobre Betel, y un dulce aroma a aceite y tierra húmeda llenaba el aire. Dina se arrodilló cerca del altar y murmuró suavemente: «Señor, si aún puede oírme, no necesito palabras. Solo quiero que se quede conmigo». El fuego crepitaba más alto. Lea y Jacob se miraron, con el corazón en paz. Todo el campamento pareció respirar aliviado, como si algo invisible se hubiera restaurado. La joven permaneció allí un rato, con los ojos cerrados, sintiendo cómo le latía el corazón con fuerza. Ahora comprendía que Dios no hablaba solo a través del trueno, ni solo a través de los sueños. Habló de la brisa, de las lágrimas, e incluso del silencio que una vez tanto la había asustado. «Papá», dijo abriendo los ojos, «creo que ya sé lo que significa mi nombre». «Dime, hija», respondió Jacob con emoción. «Dina, no se trata solo de justicia. Es un recordatorio de que Dios nunca deja sin respuesta a quienes sufren en silencio». Lía lloró en silencio, abrazando a su hija. Jacob alzó la vista al cielo y murmuró: «Bendito sea el Dios que transforma el silencio en respuesta». El viento sopló con fuerza por última vez, y las llamas se apaciguaron como si también descansaran. Dina se puso de pie y miró hacia el horizonte.
La luna iluminaba Betel y el campamento parecía envuelto en un manto de paz. Respiró hondo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligera, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía un propósito. «Madre», dijo Dina sosteniendo la mano de Lía, «el silencio no es vacío. Creo que es donde Dios mora cuando está más cerca». «¿Así que esto es todo, papá?», preguntó Dina mirando el altar reconstruido. Jacob asintió, apoyándose en su bastón. «Sí, hija, el Señor se me apareció aquí por primera vez, cuando yo era solo una fugitiva, y ahora nos llama de nuevo, no como fugitivas, sino como restauradas». El sol salió sobre Betel, tiñendo el cielo de tonos dorados y ígneos. Todo el campamento guardó silencio, como si aguardara algo sagrado. Las tiendas de campaña se habían instalado cerca de las piedras y el altar permanecía en el centro, aún manchado con el aceite y las lágrimas de la noche anterior. Lea y sus hijos observaban desde lejos. Simeón y Leví, antes llenos de ira, ahora mantenían la cabeza gacha. Rubén sostenía un cordero para el sacrificio y a Judá se le llenaron los ojos de lágrimas. Dina, de pie junto a su padre, respiró hondo. Había paz en su rostro, una paz que antes parecía imposible. Jacob caminó hacia el altar con pasos lentos pero firmes. Llevaba una jarra de aceite de oliva. La colocó sobre la piedra angular y alzó la voz. «Dios de Abraham, Dios de Isaac y mi Dios, que me encontraste cuando no tenía nada. Aquí estoy. Cumpliste tu promesa incluso cuando yo fallé». Rompió el sello del frasco y comenzó a verter el aceite sobre la piedra. El líquido goteaba lentamente, brillando bajo la luz del sol. Mientras fluía el aceite de oliva, parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «Este altar, Señor, es un recordatorio vivo de que tu misericordia es mayor que nuestro dolor», dijo Jacob. «El Señor ha transformado la vergüenza en promesa y la ruina en esperanza». Dina se acercó con el corazón, latiéndole a 1000 por hora. El padre extendió la mano y le hizo señas para que se acercara. «Ven, hija, este altar también es tuyo». Ella se arrodilló junto a él y Jacob puso su mano sobre su cabeza. «Cuando te vi nacer, tu madre te puso por nombre Dina, que significa justicia, porque el Señor vio su dolor y la consoló. Pero ahora entiendo, tu nombre es más que justicia. Es un recordatorio de que Dios no abandona a los afligidos». Dina empezó a llorar. «Ya no están llenos de tristeza, sino de fe, papá. ¿Y si el mundo todavía me recuerda lo que pasó?». Jacob la miró con ternura. «Entonces el mundo verá que el Dios de Israel no borra las historias, sino que las transforma». Lía, que observaba desde lejos, se secó las lágrimas con su capa. Leví y Simeón se acercaron lentamente, arrodillándose también. «Padre, perdónanos», dijo Simeón. «Pensábamos que la espada traería justicia». Jacob puso sus manos sobre sus hombros. «El perdón no reside en las manos, sino en el corazón, y vuestro arrepentimiento es el primer milagro de esta casa». Rubén soltó al cordero cerca del altar. El animal caminó mansamente alrededor de las piedras, como si también supiera que era un momento sagrado. Sopló el viento y el aceite de oliva desprendió una dulce fragancia. Jacob alzó la voz de nuevo. «Señor, purifica con tu misericordia lo que ha sido manchado por la injusticia. Repara con tus manos lo que ha sido roto». Un profundo silencio envolvió Betel. El aire parecía temblar. Dina cerró los ojos y sintió el calor del sol en su rostro. Algo en su interior se abrió y por primera vez sintió el amor de Dios como un abrazo invisible. Los recuerdos dolorosos no han desaparecido, pero han perdido su poder para hacerle daño. Ella comprendió que Dios no se había alejado. Estaba esperando a que su corazón volviera a escucharle. «Padre», susurró Dina, «ahora lo sé, nunca me olvidaste. Simplemente esperaste el momento en que pudiera oír de nuevo». Jacob sonrió y la abrazó con fuerza. «Sí, hija, porque el silencio de Dios no es ausencia, es paciencia.
Lía se acercó más, uniéndose al abrazo. El altar ardía lentamente y el aroma del aceite de oliva se mezclaba con el viento. Rubén, Simeón y Leví se levantaron, lavándose las caras con lágrimas. Toda la familia se reunió alrededor del altar. Jacob alzó su bastón y declaró: «Este es el Dios que cambia nombres y destinos. Él me llamó Israel, y hoy yo llamo a esta casa restaurada». El pueblo respondió al unísono: «Bendito sea el Señor». El sonido resonó entre las colinas de Betel, e incluso los pájaros parecían cantar más fuerte. Dina alzó la vista al cielo, y un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el altar. El viento amainó, y el fuego ardió suavemente, como si una presencia divina estuviera allí. Se arrodilló una vez más, y murmuró: «Señor, que mi nombre sea recordado no por el dolor, sino por tu justicia sanadora». Jacob alzó la vista y por última vez alzó la voz: «Lo que estaba manchado por la injusticia, el Señor lo ha limpiado con misericordia». Las palabras resonaron por todo el valle, y una suave brisa pasó sobre todos, como si fuera una respuesta del cielo. El silencio que siguió no fue vacío, fue paz. El altar relucía bajo la luz de la mañana, y las lágrimas de Dina se mezclaban con el polvo, ahora transformadas en semillas de esperanza. «Padre», susurró, sonriendo entre lágrimas, «ahora lo entiendo. Dios escuchó incluso mi silencio». El sol ya estaba alto cuando la gente terminó de colocar las últimas piedras alrededor del altar. Jacob observó en silencio, con su bastón firmemente sujeto en sus manos. Lía permaneció a su lado, con la mirada serena. Dina, de pie ante el altar, dejó que el viento jugara con su cabello. Su rostro había cambiado. El peso del pasado se había desvanecido, reemplazado por una suave luz nacida de la fe. Jacob alzó la vista y habló con voz firme: «Este lugar se llamará el Betel, el Dios de la casa de Dios». Y añadió: «Porque aquí Él ha transformado nuestras heridas en promesa y nuestras lágrimas en altar». La gente se arrodilló. Las piedras, el aceite y el fuego fueron testigos de un pacto renovado. Todo lo que había sido dolor se convirtió ahora en un recuerdo de gracia. La culpa había dado paso a la confianza, y el silencio antes denso se había convertido en oración. Dina cerró los ojos y respiró hondo. En su corazón ya no había miedo. Ella sabía que, incluso cuando todo parecía perdido, Dios nunca la había abandonado. Simplemente esperó el momento adecuado para restaurar lo que el hombre había roto. «Padre», dijo con voz dulce, «ahora lo entiendo. Me llamaste no para recordarme el dolor, sino para mostrarme que hay vida después de él». Jacob sonrió. «Sí, hija, la justicia de Dios no viene a castigar, sino a sanar». El viento soplaba entre los árboles, y el sonido era como un canto lejano. Cada rostro reflejaba paz. Simeón y Leví se arrodillaron y oraron en silencio. Rubén sostenía una piedra en sus manos, como prometiendo no volver a levantarla jamás, para herir a nadie. Lía miró a su hija y murmuró: «Dios es fiel. Él trajo esperanza donde solo había cenizas». El altar de Betel no solo estaba marcado por piedras y aceite, sino también por corazones restaurados. En ese lugar, una familia herida sanó. Una mujer que había permanecido en silencio comenzó a cantar de nuevo. Y el nombre de Dina pasó a ser recordado no por la tragedia, sino por su fe. Su historia, perdida entre las páginas antiguas, se convirtió en un símbolo del poder de Dios para transformar la vergüenza en testimonio. Porque cada lágrima que cae a los pies del Señor es semilla de un nuevo comienzo. Y nosotros, que escuchamos esta historia hoy, también estamos llamados a levantar nuestros altares, no de piedra, sino de fe. Altares donde depositamos lo que nos duele, lo que nos pesa, lo que no entendemos. Altares donde el silencio habla más que 1000 palabras. Porque hay un Dios que ve las heridas ocultas, que oye los gritos que nadie más escucha, y que transforma incluso la culpa en un camino de gracia.
El mismo Dios que se encontró con Jacob en Betel y restauró a Dina de la vergüenza, es el Dios que todavía habla hoy, en el desierto, en la habitación silenciosa, en las lágrimas que nadie ve. Y cuando el alma cansada cree haber llegado al final, Él le susurra tiernamente: esto no ha terminado, todavía estoy escribiendo tu historia. Betel, casa de Dios, sigue siendo el lugar donde el hombre encuentra la redención. No importa lo largo que sea el viaje, lo profundo que sea el error o lo pesado que sea el pasado, siempre hay un altar esperando a quienes eligen regresar. Dina levantó la vista y sonrió. Ella lo sabía. El mismo Dios que la vio el día de su tristeza, ahora la veía renacer. Su silencio ya no estaba vacío, era comunión. La justicia en su nombre no era castigo, sino sanación. Y así, bajo la suave luz del alba, la casa de Israel resurgió, herido, pero vivo, marcada, pero purificada. Y sobre el altar, el aceite aún brillaba, recordando a todos que Dios transforma incluso las cicatrices en un camino de fe. Cuando el hombre destruye, Dios reconstruye. Cuando la vergüenza se silencia, el amor habla. Cuando todo parece perdido, Él construye un altar. Si te ha gustado esta historia, aparecerán en tu pantalla otros videos de historias bíblicas y personajes extraordinarios. Haz clic para verlos y profundizar aún más en estas historias de fe y superación de la adversidad. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Que Dios te acompañe.